Comunicación de sordos mudos se refiere a los diversos métodos que utilizan las personas sordas y mudas para comunicarse entre sí y con otras personas. Dado que la combinación de sordera y mudez impacta tanto la capacidad de oír como de hablar, la comunicación se basa principalmente en medios visuales y táctiles. A continuación, se presentan los métodos y aspectos más importantes de la comunicación para personas sordas y mudas. Lenguaje de señas. El lenguaje de señas es el método de comunicación más común y estructurado que utilizan las personas sordas. No es un lenguaje universal, ya que cada país o región tiene su propio lenguaje de señas. Características: utiliza gestos con las manos, expresiones faciales y movimientos corporales para transmitir mensajes. Cada seña representa una palabra, una idea o un concepto. Ejemplos: el lenguaje de señas americano, ASL, en los Estados Unidos, el lenguaje de señas británico, BSL, en el Reino Unido y la lengua de señas española, LSE, en España. Comunicación táctil. Este método es crucial para las personas que son sordas y ciegas. Características: implica el uso del tacto para recibir y enviar mensajes. Un método común es el lenguaje de señas táctil, donde una persona hace señas en la mano de la otra para que ésta pueda ver las señas a través del tacto. Métodos comunes. Deletreo manual táctil, deletrear palabras directamente en la mano de la persona. Sistema Tadoma, la persona sorda y ciega coloca su mano sobre la cara de la persona que habla, sintiendo las vibraciones de la garganta, los movimientos de los labios y las expresiones faciales. Lectura de labios. Aunque no es un método infalible, ya que solo un porcentaje de los sonidos del habla son visiblemente distinguibles en los labios, la lectura de labios puede ser una herramienta útil. Características: implica observar los movimientos de los labios, la lengua y la mandíbula de una persona que habla para entender. Comunicación escrita se refiere al intercambio de información a través de palabras escritas. Es una forma crucial de comunicación utilizada en diversos contextos, desde entornos personales hasta profesionales. Elementos clave de la comunicación escrita. Claridad: el mensaje debe ser fácil de entender, utilizando un lenguaje sencillo y evitando la ambigüedad. Concisión: expresar las ideas de manera directa y sin rodeos, eliminando información innecesaria. Corrección: adherirse a las normas gramaticales y ortográficas para garantizar la credibilidad y la profesionalidad. Coherencia: organizar las ideas de forma lógica y estructurada, facilitando la comprensión del mensaje. Consideración: adaptar el mensaje al público objetivo, teniendo en cuenta sus conocimientos, intereses y necesidades. Tipos de comunicación escrita. Formal: se utiliza en entornos profesionales y académicos, como informes, cartas formales, correos electrónicos de negocios y documentos legales. Informal: se utiliza en contextos personales, como mensajes de texto, correos electrónicos a amigos y publicaciones en redes sociales. Importancia de la comunicación escrita. Registro permanente: permite conservar la información de forma duradera, lo que facilita su consulta y referencia en el futuro. Alcance masivo: permite difundir información a un gran número de personas simultáneamente, como en el caso de los correos electrónicos masivos o las publicaciones en redes sociales. Precisión: permite transmitir información de manera precisa y detallada, evitando malentendidos y confusiones. Profesionalismo: refleja la imagen y la reputación de una persona o empresa, transmitiendo seriedad y credibilidad. Consejos para mejorar la comunicación escrita. Planificar el mensaje antes de escribir. Utilizar un lenguaje claro, conciso y correcto. Organizar las ideas de forma lógica y estructurada. Revisar y corregir el texto antes de enviarlo o publicarlo. Adaptar el mensaje al público objetivo. El lenguaje de señas es un lenguaje visual utilizado por las comunidades sordas para comunicarse. Utiliza gestos con las manos, expresiones faciales y lenguaje corporal para transmitir significado. Es tan rico y complejo como cualquier idioma hablado, con su propia gramática, sintaxis y vocabulario. El lenguaje de señas no es universal.
Diferentes países y regiones tienen sus propias lenguas de señas, al igual que tienen diferentes idiomas hablados. Por ejemplo, el lenguaje de señas americano, ASL, es diferente del lenguaje de señas británico, BSL. Incluso dentro de un mismo país, puede haber diferentes dialectos o variaciones regionales. El lenguaje de señas es una forma de comunicación vital para las personas sordas y con problemas de audición. Les permite comunicarse entre sí, acceder a la educación y participar plenamente en la sociedad. También es un idioma hermoso y expresivo que puede ser disfrutado por personas oyentes también. Aquí hay algunos datos clave sobre el lenguaje de señas. Es un lenguaje visual que utiliza gestos con las manos, expresiones faciales y lenguaje corporal para transmitir significado. No es universal. Diferentes países y regiones tienen sus propias lenguas de señas. Es tan rico y complejo como cualquier idioma hablado. Es una forma de comunicación vital para las personas sordas y con problemas de audición. Si está interesado en aprender el lenguaje de señas, hay muchos recursos disponibles, incluyendo clases, cursos en línea y aplicaciones. Aprender el lenguaje de señas puede ser un desafío, pero también es muy gratificante. La dificultad de aprender el lenguaje de señas depende de varios factores, incluyendo tu experiencia lingüística previa, tu aptitud para aprender un nuevo lenguaje y la cantidad de tiempo y esfuerzo que estés dispuesto a dedicarle. Aquí hay algunos aspectos que pueden hacer que el aprendizaje del lenguaje de señas sea desafiante. La comunicación entre computadoras implica el intercambio de datos e información a través de varios medios. Aquí tienes un desglose de los aspectos clave. 1. Principios básicos. Transmisión de datos. A nivel más fundamental, las computadoras se comunican enviando datos como señales eléctricas, ópticas o de radio. Protocolos, reglas y formatos estandarizados, conocidos como protocolos, que rigen cómo se transmiten e interpretan los datos. Estos aseguran que diferentes computadoras puedan entenderse entre sí. Red. Las computadoras están conectadas a través de una red, que puede ser tan pequeña como una conexión de cable directa o tan grande como Internet. 2. Tipos de comunicación. Comunicación cableada. Utiliza cables físicos, por ejemplo, cables Ethernet, para transmitir datos. Generalmente es más rápida y fiable que la inalámbrica, pero menos flexible. Comunicación inalámbrica. Utiliza ondas de radio, microondas o señales infrarrojas, por ejemplo, Wi-Fi, Bluetooth, para transmitir datos. Ofrece mayor flexibilidad, pero puede ser más susceptible a interferencias. 3. Modelos de comunicación. Cliente-servidor. Una computadora. El cliente solicita servicios o datos de otra computadora. El servidor. El servidor procesa la solicitud y devuelve la respuesta. Este modelo es común para la navegación web, el correo electrónico y el intercambio de archivos. Peer-to-peer. P2P. Las computadoras se comunican directamente entre sí sin un servidor central. Cada computadora puede actuar como cliente y como servidor. Este modelo se utiliza para compartir archivos, juegos en línea y algunas aplicaciones descentralizadas. 4. Componentes y tecnologías clave. Tarjeta de interfaz de red, NIC. Un componente de hardware, que permite a una computadora conectarse a una red. Routers. Dispositivos que reenvían paquetes de datos entre diferentes redes. Switches. Dispositivos que conectan múltiples computadoras. Direcciones IP. Etiquetas numéricas únicas asignadas a. La comunicación marítima se refiere a los métodos y tecnologías utilizados para intercambiar información entre barcos, estaciones terrestres y otras partes involucradas en actividades marítimas. Asegura la seguridad, eficiencia y coordinación en la navegación, el comercio y diversas operaciones marítimas. Aspectos clave de la comunicación marítima. Radio VHF. La radio de muy alta frecuencia, VHF, es el principal medio de comunicación de corto alcance en el mar. Se utiliza para llamadas de socorro, mensajes de seguridad, avisos de navegación y comunicación rutinaria entre barcos y estaciones costeras. Radio MF/HF, la radio de frecuencia media, MF, y alta frecuencia, HF, se utiliza para la comunicación de largo alcance.
Son esenciales para transmitir señales de socorro, informes meteorológicos e información de navegación a cientos o miles de millas de distancia. Comunicación por satélite. Los sistemas de comunicación por satélite, como Inmarsat e Iridium, brindan cobertura global para servicios de voz, datos y mensajería. Son vitales para la comunicación a larga distancia, especialmente en áreas oceánicas remotas. SMSSM, el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, SMSSM, es un conjunto de procedimientos, equipos y protocolos de comunicación acordados internacionalmente, diseñados para mejorar la seguridad marítima y facilitar las operaciones de búsqueda y rescate. ICE, el Sistema de Identificación Automática, ICE, es un sistema de seguimiento que utiliza transpondedores en los barcos para transmitir su identidad, posición, rumbo y velocidad a otros barcos y estaciones terrestres. Ayuda a prevenir colisiones y mejora el conocimiento del dominio marítimo. Telex de navegación. Navtex. Navtex es un servicio internacional automatizado de impresión directa de frecuencia media para la entrega de avisos y pronósticos de navegación y meteorológicos, así como información urgente de seguridad marítima a los barcos. La comunicación por celulares se refiere al uso de teléfonos móviles para transmitir información a través de ondas de radio. Este medio de telecomunicación se popularizó a finales de los años 90 y ha evolucionado significativamente desde entonces. Evolución de la comunicación celular. Inicialmente, la telefonía móvil utilizaba un único transmisor de alta potencia, pero este sistema pronto se vio limitado por la demanda. Para solucionar este problema, se desarrolló una red de transmisores de baja potencia, cada uno cubriendo un área específica o célula, lo que dio origen al término teléfono celular. Con el tiempo, los teléfonos móviles evolucionaron hasta convertirse en teléfonos inteligentes o smartphones, que funcionan principalmente en redes LTE, 4G, y utilizan tarjetas SIM especiales. Estos dispositivos ofrecen una experiencia de navegación por Internet similar a la de una computadora. Infraestructura y tecnología. Las compañías telefónicas administran las comunicaciones celulares, encargándose de planificar, instalar y mantener la infraestructura técnica necesaria. Los avances tecnológicos, como los satélites de comunicaciones, los cables transatlánticos y las fibras ópticas, han permitido la comunicación instantánea por voz desde casi cualquier lugar del mundo. Usos de la comunicación celular. Los teléfonos celulares se utilizan para una amplia variedad de propósitos, incluyendo llamadas de voz, mensajes de texto, navegación por Internet, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones móviles. El futuro de la comunicación celular. La tecnología de comunicación celular continúa evolucionando, con la llegada de nuevas generaciones de redes, como el 5G, que ofrecen velocidades de datos aún más rápidas y una menor latencia. Estas mejoras permitirán nuevas aplicaciones y servicios, como la realidad aumentada, la realidad virtual y el Internet de las cosas. La comunicación por mensajería se refiere al intercambio de mensajes a través de plataformas digitales, ya sean aplicaciones móviles, redes sociales o servicios en línea. Este tipo de comunicación se caracteriza por su inmediatez, conveniencia y capacidad para llegar a un gran número de personas de manera rápida y eficiente. Tipos de plataformas de mensajería. Aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook Messenger. Redes sociales. Plataformas como Instagram, Twitter y LinkedIn también ofrecen funciones de mensajería. Servicios de correo electrónico. Aunque tradicionalmente se utilizan para comunicaciones más formales, también permiten el envío rápido de mensajes. SMS, Short Message Service, mensajes de texto enviados a través de redes móviles. Ventajas de la comunicación por mensajería. Inmediatez. Los mensajes se entregan casi instantáneamente, lo que facilita la comunicación en tiempo real. Conveniencia. Se puede acceder a las plataformas de mensajería desde cualquier lugar con conexión a Internet. Costo. Generalmente, el envío de mensajes a través de estas plataformas es gratuito o de bajo costo. Versatilidad. Permite el envío de texto, imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos. Comunicación grupal. Facilita la creación de grupos para comunicarse con varias personas al mismo tiempo. Desventajas de la comunicación por mensajería.
Dependencia de Internet. Se requiere una conexión a Internet para enviar y recibir mensajes. Posibilidad de malentendidos. La falta de señales no verbales puede llevar a interpretaciones erróneas. Privacidad. Algunas plataformas pueden no ser tan seguras como otras en términos de privacidad de los datos. Sobrecarga de información. La gran cantidad de mensajes puede generar estrés y dificultad para gestionar la información. Adicción. El uso excesivo de estas plataformas puede generar adicción y afectar la productividad. Recomendaciones para una comunicación efectiva por mensajería. La comunicación teatral es un proceso complejo que involucra la transmisión de un mensaje desde un emisor a un receptor, utilizando diversos códigos y canales para atraer, informar y divertir al público. Elementos clave de la comunicación teatral. Emisor. En el teatro, el emisor es variado e incluye al dramaturgo, director, escenógrafo, vestuaristas, actores y técnicos. El dramaturgo crea la obra dramática, que sirve como base para la representación teatral. Mensaje. El mensaje en el teatro está influenciado por la visión del director, escenógrafo, vestuaristas y actores, quienes interpretan y transmiten el mensaje del autor al público. Canal. La comunicación teatral utiliza múltiples canales sensoriales, incluyendo el auditivo, visual, táctil y olfativo. Código. El teatro coordina signos de diferentes códigos, creando pactos o convenciones. Los códigos pueden ser visuales, lumínicos, gestuales, kinésicos, lingüísticos y musicales, combinándose de manera armoniosa. Receptor. El receptor es un auditorio complejo y múltiple, que incluye a los espectadores, actores, técnicos, vestuaristas y maquilladores. La elección de la pieza teatral a ver depende de los gustos personales y experiencias de cada individuo. El teatro y el cine son dos formas de arte escénico que comparten algunas similitudes, pero también tienen diferencias fundamentales en cuanto a su producción, experiencia y lenguaje. Aquí te presento una comparación detallada. Teatro. Naturaleza de la representación. El teatro es una representación en vivo que ocurre en tiempo real. Cada función es única y está sujeta a variaciones. Interacción con el público. Existe una interacción directa entre los actores y el público. La energía y las reacciones del público pueden influir en la actuación. Espacio. Se desarrolla en un espacio físico compartido entre actores y espectadores, generalmente un teatro. Continuidad. La acción se desarrolla de forma continua, sin cortes ni edición. La historia de la comunicación electrónica es una narrativa fascinante que abarca desde los primeros experimentos con el telégrafo hasta la era actual de Internet y los dispositivos móviles. Aquí te presento un resumen completo. Inicios de la comunicación electrónica. El telégrafo, siglo XIX. Desarrollo. El telégrafo fue uno de los primeros sistemas de comunicación electrónica. Samuel Morse desarrolló el telégrafo eléctrico en la década de 1830, junto con un código, el código Morse, para transmitir mensajes. Impacto. Permitió la comunicación casi instantánea a largas distancias, transformando la forma en que se conducían los negocios, la política y la información. El teléfono, siglo XIX. Desarrollo. Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876. Impacto. Revolucionó la comunicación personal, permitiendo conversaciones de voz en tiempo real entre individuos en diferentes ubicaciones. La era de la radio y la televisión. La radio, principios del siglo XX. Desarrollo. Guglielmo Marconi es reconocido por sus contribuciones pioneras a la radiotelegrafía. A principios del siglo XX, la radio se convirtió en un medio de comunicación masiva. Impacto. La radio permitió la difusión de noticias, música y programas de entretenimiento a una audiencia masiva. Un medio de comunicación que unió a las comunidades y creó una cultura compartida. La televisión, mediados del siglo XX. Desarrollo. La televisión se desarrolló en la primera mitad del siglo XX, con emisiones regulares comenzando en la década de 1930 y una adopción masiva después de la Segunda Guerra Mundial. Impacto. Combinó audio y video, transformando el entretenimiento y la información. La televisión se convirtió en una fuerza cultural dominante, influyendo en la opinión pública y la sociedad. La revolución digital. El ordenador, finales del siglo XX. Desarrollo.
los ordenadores, que inicialmente eran grandes y costosos, se hicieron más pequeños, más potentes y más accesibles con el tiempo. Los principios de la comunicación son un conjunto de directrices fundamentales que facilitan la transmisión efectiva y la comprensión mutua entre individuos. Estos principios abarcan aspectos como la claridad, la concisión, la escucha activa, la empatía y el respeto. A continuación, se presenta una explicación más detallada de cada uno de estos principios. Claridad. La claridad en la comunicación se refiere a la capacidad de expresar ideas de manera que sean fácilmente comprensibles para el receptor. Lenguaje sencillo. Utilizar un lenguaje accesible, evitando jergas o términos técnicos que el receptor pueda no conocer. Estructura lógica. Organizar las ideas de manera coherente, presentando la información de forma ordenada y fácil de seguir. Ejemplos concretos. Ilustrar los puntos clave con ejemplos que faciliten la comprensión y permitan al receptor relacionar la información con su propia experiencia. Concisión. La concisión implica transmitir el mensaje de la manera más breve posible, sin sacrificar la claridad ni la integridad de la información. Evitar redundancias. Eliminar repeticiones innecesarias y expresiones que no aporten valor al mensaje. Ir al grano. Centrarse en los puntos esenciales, evitando divagaciones o información irrelevante. Lenguaje directo. Utilizar frases cortas y directas, que transmitan el mensaje de forma eficaz. Escucha activa. La escucha activa es la habilidad de concentrarse completamente en el mensaje del emisor, demostrando interés y comprensión. Atención total. Prestar atención tanto al lenguaje verbal como al no verbal del emisor, mostrando una actitud receptiva. Retroalimentación. Ofrecer respuestas que indiquen que se está comprendiendo el mensaje, como asentir con la cabeza o hacer preguntas aclaratorias. Evitar interrupciones. No interrumpir al emisor mientras está hablando, permitiéndole expresar sus ideas completamente. Empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Comunicación espacial se refiere ampliamente a los métodos y tecnologías utilizados para comunicarse a través de las vastas distancias del espacio. Esto incluye la comunicación entre la Tierra y las naves espaciales, entre las propias naves espaciales y, potencialmente, entre futuras colonias espaciales. Aquí tienes un desglose de los aspectos clave. 1. Ondas de radio. El método principal. Las ondas de radio son la forma más común de enviar señales a largas distancias en el espacio. Viajan a la velocidad de la luz y pueden penetrar el vacío del espacio. ¿Cómo funciona? Las naves espaciales transmiten señales de radio utilizando antenas. Estas señales son recibidas por antenas en la Tierra o en otras naves espaciales. Bandas de frecuencia. Se utilizan diferentes bandas de frecuencia para la comunicación espacial, cada una con sus propias ventajas y desventajas en términos de ancho de banda, requisitos de energía y susceptibilidad a la interferencia. Las bandas comunes incluyen la banda S, la banda X y la banda K. 2. Desafíos de la comunicación espacial. Distancia. Las inmensas distancias involucradas causan una atenuación significativa de la señal, debilitamiento. Esto requiere transmisores potentes y receptores sensibles. Retraso por la velocidad de la luz. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, pero incluso a esta velocidad, el retraso puede ser significativo en distancias interplanetarias. Por ejemplo, una comunicación de ida y vuelta con Marte puede tardar entre 8 y 40 minutos. Interferencia. Las señales pueden verse afectadas por la interferencia de fuentes naturales, como el Sol, o fuentes artificiales. Efecto Doppler. El movimiento relativo entre el transmisor y el receptor provoca un cambio en la frecuencia de la señal, efecto Doppler, que debe compensarse. Efectos atmosféricos. Al comunicarse con la Tierra, las señales deben pasar a través de la atmósfera, lo que puede causar atenuación y distorsión. 3. Tecnologías y técnicas.